Buenas tardes a todos y todos. Mi nombre es Osvaldo Moreno, jefe del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica, y a continuación les voy a presentar una información resumida sobre nuestro programa. En primer lugar, es importante señalar que el MAPA tiene una amplia tradición en el ámbito de la planificación y el diseño del paisaje, transformándose en referente en Chile y en América Latina también en esta especialidad de la arquitectura. En la actualidad, el Magíster en Arquitectura del Paisaje cumple un rol fundamental en la relación que se establece con las problemáticas vinculadas al cambio climático global y a sus impactos que se identifican en nuestros territorios, principalmente vinculados al aumento en distintas manifestaciones de fenómenos extremos, ¿cierto?, que derivan en desastres y que afectan fundamentalmente a contextos vulnerables en distintas ciudades y territorios. En este marco, como magíster, nos hacemos una interrogante que en realidad moviliza, ¿cierto?, a todas las esferas de los ámbitos de la investigación y del proyecto, y que se van tomando como ámbito también de atención en los distintos cursos y talleres de nuestro programa. Esta pregunta, que es la que aparece aquí, ¿cierto? ¿Cuál es el rol del proyecto de paisaje para la resiliencia y sustentabilidad de territorios y comunidades en condiciones de riesgos y vulnerabilidades? Es nuestra atención fundamental, y en base a ello es que generamos también nuestro planteamiento de los diversos contenidos y las temáticas y casos que abordamos especialmente en nuestros talleres de diseño. Contextos que desde hace algunos años, especialmente en la historia reciente, han develado una serie de desajustes, podríamos decir, ¿cierto?, entre los sistemas naturales y los sistemas antrópicos, que derivan principalmente entonces en estos escenarios que requieren justamente de una atención que va más allá del espectro de la planificación, del riesgo, y que se instalan directamente en el ámbito de las problemáticas del diseño, ¿cierto? Y es ahí donde el proyecto de paisaje puede llegar a tener un rol fundamental, justamente para articular estas dinámicas de los fenómenos naturales extremos y la existencia de las comunidades y sus distintas infraestructuras y asentamientos. Como se señala aquí, parte importante de la problemática del desastre entonces subyace en la necesidad de conciliar capacidades adaptativas de los sistemas antrópicos y naturales en el marco de procesos de planificación del territorio y también de la emergencia, podríamos decir, del proyecto de paisaje para atender estas dinámicas de cambio producidas por fenómenos naturales extremos. Y que aparecen, como decíamos, en el amplio panorama nacional, ¿cierto? Y van develando en definitiva diversas problemáticas relacionadas con fenómenos de inundabilidad, remociones en masa, aluviones, tsunamis, terremotos, incendios, erupciones volcánicas, en fin, tenemos una amplia variedad de fenomenologías en donde el proyecto de paisaje aparece como un vector importante que puede cumplir un rol estratégico, ¿cierto?, para la resiliencia y sustentabilidad de estos territorios. Y es así también que nos conectamos entonces con la experiencia internacional, que también en los últimos años ha ido generando una prolífica producción en materia de reflexiones, de investigación y proyectos vinculadas a arquitectura del paisaje, especialmente en los contextos de bordes costeros, como son algunas de las imágenes que estamos viendo acá, y que actualmente constituyen referentes que tomamos, ¿cierto?, y que intentamos de alguna manera también poder generar desde lo local, desde nuestra condición de problemática país, ¿cierto?, una reflexión respecto a los escenarios de aplicabilidad de algunas de las estrategias que identificamos en estos referentes. Y que, por cierto, también en los años recientes han ido apareciendo, especialmente de la mano de algunos de nuestros profesores, que también son destacados arquitectos y dirigen destacados estudios de arquitectura, diversos proyectos que se transforman también en referentes a seguir. De esta manera, entonces, la arquitectura del paisaje involucra una estrecha relación entre la investigación y el proyecto, que es lo que llevamos adelante en el magíster a partir de estos tres ámbitos de actuación, ¿cierto? En primer lugar, la definición de un marco conceptual interdisciplinario que nos permite generar enfoques teórico-prácticos asociados a las ciencias ambientales, las ciencias sociales, las artes y el diseño, que se sintetizan y se generan luego en el marco de actuaciones de proyecto.
Por otra parte, el análisis y representación de los sistemas ecológicos y socioculturales de la ciudad y del territorio para la definición de estrategias de intervención basadas en un conocimiento profundo del lugar y sus dinámicas, justamente para que nuestras actuaciones sean responsables y estén en sintonía con esas dinámicas de esos territorios. Y por último, la planificación y el diseño del proyecto de paisaje, ¿cierto? Sobre con los componentes básicos que están vinculados principalmente a suelos, a vegetación, a aguas, a objetos arquitectónicos y también a infraestructuras para la integración de programas y ecologías en diversas escalas de resolución, que son los que vamos ensayando justamente en nuestros talleres. De esta manera, las temáticas que van en el fondo generándose, ¿cierto? Y son las que abarcamos finalmente en nuestros talleres y cursos, tienen que ver en parte con el paisaje como representación estratégica del territorio y sus sistemas ecológicos y culturales. Ahí hay una tradición del magíster que hemos ido acentuando en estos últimos años, vinculada justamente a la formación en materia de representación, porque encontramos que allí existe un eslabón clave, digo, para poder en el fondo generar actuaciones coherentes y también innovadoras en lo que respecta a proyectos. Entendemos también el paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante desastres y el cambio climático, y eso hace que los proyectos que desarrollen nuestros estudiantes sean también claves en materia de reflexión acerca del rol que pueden cumplir, por ejemplo, los parques urbanos o en general los sistemas paisajísticos en el contexto de los desafíos que mencionábamos están principalmente hoy vinculados al cambio climático y a sus efectos en nuestros territorios. Y por último, entender también al paisaje como soporte para la conservación del patrimonio ambiental y cultural del territorio, y eso abre un espectro interesante, especialmente definido a partir de la noción de paisaje cultural, ¿cierto? Y su emergente campo que se ha ido abriendo en nuestro país, especialmente a partir de discusiones de políticas públicas y normativas también que están actualmente en procesos, ¿no? De esta forma, entonces, el proyecto de paisaje asume una materia que es la que justamente aprendemos a trabajar y que de alguna manera también toma esta tradición que la escuela ha ido formando en nuestros estudiantes en el ámbito del pregrado, y que en este caso en el magíster se van consolidando y van, podríamos decir, amplificando ese espectro en materia de diseño sobre el suelo, sobre las infraestructuras en general, comprendiendo en el fondo este rol multipropósito que también tiene el paisaje, el agua, un aspecto fundamental del territorio que aprendemos a comprender y también a modelar y a diseñar, los diversos programas que están relacionados a las dinámicas de uso de los proyectos, ¿cierto? Y al rol que cumplen también desde una perspectiva social y cultural. La vegetación, por supuesto, un aspecto fundamental que aprendemos a manejar muy bien en el marco del magíster, y el ámbito de los objetos arquitectónicos que se diseñan, ya no como una entidad en el fondo absoluta, sino que comprendiéndola como parte de un sistema mayor en el cual también estos objetos arquitectónicos que se pueden diseñar en el marco de los ejercicios de proyectos, ¿cierto?, comparecen y se articulan con estas distintas dimensiones de la materia del proyecto de paisaje. Y esto lo podemos ver expresados en las distintas producciones que hemos desarrollado en el magíster a partir especialmente de las dinámicas de investigación y proyecto que luego conducen a tesis y a los proyectos de título, y también a los proyectos iniciales que están desarrollándose en el taller de especialidad. A continuación vamos a revisar algunos de estos ejemplos muy rápidamente. Estos ejemplos también ustedes los pueden consultar en nuestras redes sociales. Gran parte de la producción que se hace en los talleres y en las tesis del magíster está hoy día comunicado a través de nuestras páginas web, de Instagram, ¿cierto? Y del canal de YouTube. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, la interrogante acerca de cómo un proyecto de paisaje puede articular dinámicas de mejoramiento de las condiciones ambientales en torno a los relaves mineros, en el caso del norte de Chile, en este caso del relave Pampa Austral, en el ámbito del desierto de Atacama, ¿cierto? Y cómo a partir de esta reflexión de proyectos se establecen y se generan diversos escenarios en donde las fitotecnologías, el uso de la vegetación, va generando un mejoramiento de las condiciones de la calidad de esa agua que posteriormente también pueden dar como resultado su reutilización en diversos ámbitos productivos y también de consumo humano en el caso de los asentamientos cercanos a este depósito de relave. Vemos también cómo
el diseño de la arquitectura comienza a formar parte y se generan espacios sociales justamente para que todos estos procesos sean visibilizados y sean también comunicados. Este otro proyecto lo hemos desarrollado en la zona central de Chile. El caso anterior, perdón, era el proyecto de Gonzalo Quevedo, destacada tesis que recibió el premio a la mejor tesis del Magíster en ese año, y en este caso estamos viendo también el caso de una destacada tesis a cargo de Gonzalo Cortés, y que se interrogó, ¿cierto? Se preguntó acerca de cuál era el rol de la arquitectura del paisaje, en este caso de los parques, en materia de reducción de riesgo por efectos de inundaciones extremas y de los fenómenos de aluviones que afectan a las zonas precordilleranas. Se tomó como caso de estudio la quebrada de Macul, sobre la cual actualmente hay un sistema de piscinas que fueron diseñados principalmente bajo una lógica más bien infraestructural, de obras civiles del Ministerio de Obras Públicas, y se transforman esas infraestructuras en un parque, ¿cierto?, que junto con fortalecer ese rol de resiliencia y de protección de la población ante estos fenómenos extremos, también se transforma en un espacio social relevante y en un acceso, en un gran acceso hacia la zona precordillerana de Santiago. Nuestro ámbito de actuación también ha ido aproximándose a territorios extremos. Es parte también de la tradición del Magíster el abordar, al menos una vez al año, una salida de terreno importante, ¿cierto? Y trabajar con casos de estudio en el contexto más lejano, ¿no? En realidades, en el fondo, también más extremas. En este caso estamos viendo el trabajo de proyecto de Agustina Betzik, que justamente aborda una manera de poder comprender el valor de los paisajes del agua en el caso de los fiordos de la zona de Aysén, en particular el fiordo Elefantes, y en donde vemos que esa resolución va de la mano de una muy profunda comprensión de las dinámicas del paisaje de este contexto, con una respuesta que está vinculada a una serie de inserciones arquitectónicas que están relacionadas también con la capacidad de activar programas especialmente vinculados a la investigación científica y al turismo. Acá vemos un repertorio de desarrollos de diseño de objetos arquitectónicos que van de alguna manera estableciendo, ¿cierto?, una relación importante entre esa arquitectura y el paisaje. Algo que también abordamos desde la perspectiva de reflexionar sobre aquellas infraestructuras obsoletas que van de alguna forma quedando en el territorio, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Daniel Ramos reflexiona en su proyecto de tesis sobre la posibilidad de reutilización de las plataformas petroleras en el ámbito de Magallanes, en Bahía Lomas en particular, para poder transformarlas también en dispositivos, ¿cierto?, que forman parte de un sistema, de un gran parque, que está en este caso vinculado a la recuperación de los ecosistemas costeros y también al turismo y a la investigación científica. Un proyecto bastante interesante que justamente pone de relieve esta problemática de la reutilización, de la economía circular, de la conservación ecológica estratégica a partir también de territorios que se han visto afectados por actividades industriales importantes. En nuestro ámbito de actuación, en el año 2019, nos llevó también a trabajar en la Antártica, en un trabajo que también se articula con el Polar Lab de la Architectural Association, a partir de la articulación que hace nuestro profesor Arturo Lyon, y en donde, en este caso, vemos el trabajo de Pascal Mondión, que a la vez fue premiado también en un encuentro de paisaje latinoamericano, y que justamente reflexiona acerca del rol del diseño de la arquitectura del paisaje para la sustentabilidad de los territorios que hoy día son ocupados en Antártica, en particular las bases antárticas chilenas, y las relaciones que también se establecen con la infraestructura, en este caso, por ejemplo, la base aérea. Y en este sentido, el parque entonces asume un rol importante en materia de conservación de estos ecosistemas que a la vez van cambiando producto del derretimiento del permafrost y de los glaciares en el fondo que están hoy día en situación compleja respecto al cambio climático, y entonces el proyecto Paisaje va reflexionando justamente sobre ese ámbito. Otro de los proyectos destacados que hemos desarrollado en el ámbito reciente tiene que ver también con un contexto de investigación y proyecto en la Antártica, que fue desarrollado por nuestro estudiante Francesco Fama, que también hizo su doble titulación con la IUAV en Venecia, en Italia, y que fue justamente destacado este proyecto como la mejor tesis del 2020 de toda la universidad, lo cual también nos llena de orgullo, ¿no? Un proyecto que se denomina Icebergscape y justamente reflexiona sobre las dinámicas
de transformación de los territorios antárticos, que de alguna forma también constituyen una suerte de laboratorio para otros proyectos en otros contextos y en otras situaciones, y que en este caso, ¿cierto?, da como resultado un sistema de programas, de áreas de intervención y de equipamientos que justamente contribuyen a develar estos complejos paisajes, ¿cierto?, y a poder en el fondo también transmitir a las comunidades sus diversos valores ambientales y también, por cierto, culturales. Y aquí observamos cómo este proyecto también va de la mano no solo de una reflexión del territorio o de un ámbito de espacio abierto, comprendido como parque, sino que también en el diseño de los distintos dispositivos y elementos a un grado de detalle importante, que también es una de las características de nuestro programa, no solamente el diseñar áreas o territorios, sino que también focalizar su atención en el desarrollo y en el diseño de elementos, de equipamientos, de dispositivos que justamente participan de estos sistemas de mayor escala, ¿no? Gran parte de estas investigaciones, como yo les señalaba, y estos proyectos han sido premiados, ¿cierto? Estos son algunos de los premios recibidos en años recientes, en encuentros internacionales de paisaje, el premio a la mejor tesis de Francesco, ¿cierto? El premio importante que obtuvo Raúl Brito en el año 2019 sobre un concurso internacional de infraestructura, en donde comprendemos entonces el rol del paisaje como infraestructura para la resiliencia y la sustentabilidad de los territorios, y también la participación a través de premios de becas de algunos de nuestros estudiantes, en este caso Tomás Gárate. Actualmente Tomás es alcalde de Puerto Varas, ¿cierto? Y en ese momento, el 2018, cuando egresó, tuvo la posibilidad a través de una beca de ir a plantear sus ideas de paisaje en un workshop a la oficina de Norman Foster. Nuestro programa también articula la participación de diversos profesores, algunos de ellos ustedes los conocen, otros son profesores que van a conocer en el marco del programa, y que justamente permiten desarrollar las líneas de historia y teoría del paisaje, la línea de diseño y planificación de paisaje, y la línea de vegetación y ecología. Estas tres líneas se van de alguna manera también diversificando luego en ámbitos más precisos, y cada uno de estos profesores que ustedes están viendo acá tiene también agendas de investigación y de proyectos a las cuales también nuestros estudiantes se pueden articular. En términos de la estructura del programa, es importante señalar que al igual que lo que ocurre con los diversos magísteres, ¿cierto?, existe una columna vertebral conformada en primer lugar por un taller de especialidad, que es el taller al cual ustedes ingresan, que entendemos como un laboratorio de diseño en arquitectura del paisaje. Parte de estas temáticas que hemos visto en los proyectos se comienzan a trabajar en ese taller. Luego viene una secuencia que está relacionada justamente al desarrollo del proyecto de título de la tesis, que entendemos como una instancia integrada, que está en primer lugar desarrollada en un taller de investigación y proyecto, en donde se comienzan a formular las temáticas de investigación, temáticas que se acuerdan con los estudiantes, y por lo tanto también ahí aparece una variedad interesante de temas. Creemos mucho en el enfoque que nuestros estudiantes también le pueden aportar al programa, y por eso siempre generamos flexibilidad a la hora de pensar las temáticas de investigación y proyectos de tesis y proyectos de título, porque entendemos también que deben estar estrechamente vinculadas con los intereses de los estudiantes y también con la importancia que esos intereses pueden generar a nivel de las problemáticas país. Y por último, el taller de investigación avanzada y proyecto de título, que se ubica en el último semestre, ¿cierto?, y que consolida estas capacidades y también genera los productos finales a nivel de tesis y a nivel de proyecto, que se van desarrollando a lo largo de estos 2 semestres. En este año, por ejemplo, hemos tenido en el marco del TES, del taller de especialidad, la dirección de los profesores Alejandra Boch y Pablo Alfaro, que han ido desarrollando distintas temáticas y ejercicios a partir de diversos casos de estudio. A este taller se acopla también el optativo de especialidad, que en nuestro caso está vinculado a la visualización de paisaje, un ramo muy interesante que desarrolla justamente las capacidades de representación, y que ustedes también pueden visitar en Instagram, ¿cierto?, los resultados de ese curso en particular. Y a este núcleo formativo, que suma los créditos del taller más los créditos del optativo, se suman también distintos apoyos que están principalmente vinculados a workshops y a ciclos de conferencias internacionales que semestre a semestre tenemos, ¿no? Las temáticas que abordamos son parques urbanos, sistemas en general de paisaje, que están relacionadas justamente a atender estas crisis socioambientales, de cambio climático, a la resiliencia y la reducción de riesgos de desastre, a la reclamación de paisajes degradados, y en particular en estos últimos semestres muy fuertemente asociados
a las dinámicas del agua en los territorios. Y luego, en el ámbito de los talleres de investigación y proyecto y investigación avanzada y proyecto de título, se suman también, en este caso, un optativo de especialidad que es el que está vinculado a los sistemas de información geográfica y paisaje, a cargo del profesor Andrew Harris, que complementa, ¿cierto?, determinados ámbitos de investigación, especialmente referidos al análisis del territorio y de los casos de estudio, y entonces conforma también un núcleo formativo como estamos viendo acá, ¿cierto? Este núcleo formativo además se ve complementado por articulaciones interdisciplinarias en el ámbito de la geografía, la agronomía, la ingeniería forestal, también con otros centros, ¿cierto?, de la universidad, como el Centro del Desierto, el Centro del Patrimonio, la Estación Patagonia, el Campus Villarrica, en fin. Tenemos articulación con estas distintas entidades de nuestra universidad que también nos permiten una mejor accesibilidad tanto a los territorios como a la información necesaria. Y las temáticas son, de alguna manera, más precisas, ¿cierto? A partir de lo que vemos en el test, vamos seleccionando algunas de ellas para poder llevarlas a este nivel de investigación y proyecto. Es importante también señalar que parte de estas tesis y parte de la producción en general del magíster, tanto a nivel del taller de especialidad como el taller de investigación y proyecto y el taller de investigación avanzada y proyecto de título, se articulan con investigaciones formales y por lo tanto tenemos diversos tesistas ayudantes, que son estudiantes nuestros, que participan de diversos proyectos de investigación, como proyectos Fondesit, Fondef, Corfo, Innovación y Desarrollo, ¿cierto? El I+D, investigación interdisciplinaria también de la Universidad Católica, fondos internos de la Universidad Católica y también Fondar, ¿no? Entonces, aquí existe también la posibilidad de que sus trabajos de tesis se puedan articular con algunos de estos proyectos que nuestros profesores desarrollan. En el ámbito de los cursos del programa, ¿cierto? Tenemos los cursos mínimos, que son los cursos específicos de Historias de la Arquitectura del Paisaje, desarrollados por la profesora Romy Hedge y Javier Infante, y el curso Material Vegetal, que es este curso interdisciplinario dirigido por la profesora Paulina Fernández de la Facultad de Ciencias de la Agronomía y Ciencias Forestales, al cual se suma, por supuesto, el curso de Formulación de Proyectos de Investigación, este curso transversal que lo dirige el profesor Alejandro Cristiano. Y en materia de optativos de especialidad tenemos una amplia oferta que va variando además semestre a semestre, que se focaliza tanto en el ámbito de la ecología, ¿cierto?, de la dimensión cultural e histórica del paisaje, cursos vinculados también a herramientas de representación y distintos aspectos instrumentales vinculados al proyecto. Y como decíamos, es una oferta variada, ¿cierto?, que va cambiando semestre a semestre, a la cual también se suma la oferta de cursos de la facultad y también articulaciones que tenemos con algunos cursos en otras facultades, dependiendo de los intereses también de nuestros estudiantes. Y por último, tenemos una amplia agenda de extensión semestre a semestre que entendemos en el fondo como un aspecto complementario a la formación del magíster y por eso es importante para nosotros ir articulando esta agenda con los distintos cursos y talleres y que a la vez también nos permiten vincularnos, ¿cierto?, con el quehacer en el ámbito nacional, a partir de la articulación con diversos actores, entidades, instituciones y también, por supuesto, en el ámbito internacional, invitando y también participando de instancias de punta, ¿cierto?, de avanzada en materia de arquitectura del paisaje. Ello da como resultado workshops, conferencias, seminarios temáticos, libros, publicaciones conjuntas, visitas de obra que hemos reactivado también ahora que estamos transitando hacia una post-pandemia, y por supuesto las salidas de terreno, que son un aspecto fundamental de nuestro magíster, ¿no? La salida de terreno y la articulación de nuestro programa con los territorios, especialmente con ciertos territorios que nos reportan, como es el caso del desierto de Atacama o la Patagonia, por ejemplo, o también escenarios en el centro norte, centro y centro sur de Chile, nos reportan justamente espacios de aprendizaje fundamentales que vamos a ir reactivando. Ya este semestre estamos trabajando en terreno y el próximo año también vamos a dedicarle fuertemente energías a ese ámbito, ¿no? Y por lo tanto esperamos que quienes participen del magíster también estén involucrados en estas dinámicas porque, insisto, son espacios fundamentales de formación dentro de nuestro programa. Aquí les dejo mi correo, por supuesto, ¿cierto? Y el correo de nuestro programa. Y la información sobre las distintas redes sociales. Les recomendamos especialmente visitar Instagram y nuestro canal YouTube, en donde podrán ver el registro de las diversas actividades que hemos realizado en estos meses y en los años recientes. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el Magíster. Chao.